La gran marca del 2001 es el descrédito de la política tradicional, no de lo político. Interesante cómo la crisis económica tan letal del 2001 hizo que recuperáramos eso que teníamos dormido. Hubo una beta que se abrió ahí que hizo que uno dijera, bueno, pará, no te digo que se viene la revolución, pero más o menos. Y de repente pasaron unos años y todo volvió al mismo lugar. Yo recuerdo en ese momento la vuelta a formas de intercambio como tradicionales, como por ejemplo el trueque, ¿no? Que hablan justamente del colapso. Esa clase media desde hace 20 años vive con el temor al espectro del corralito permanente. El corralito se convirtió en un fantasma. Darío, ¿cómo va? Eh, Pensaba frente a un estallido como el que tuvimos en 2001, las repercusiones a 20 años, en las ideas, en el sentido de la vida, la credibilidad, en lo que vendrá, en ciertas aventuras de imaginar un futuro. ¿Qué podés decirnos de eso? Y un poco de todo, ¿no? Yo creo que depende la variable por la que lo abordemos, se te abren ahí como posibilidades. Esto último que decís es clave, el tema de cómo imaginar el futuro. Yo recuerdo en ese momento la vuelta a formas de intercambio como tradicionales, como por ejemplo el trueque, ¿no? Que hablan justamente del colapso de una idea de futuro y la recuperación de cierto lazo originario. El trueque, entre otras cosas, es como el poner entre paréntesis la lógica de acumulación capitalista, que no es poco, que tiene que ver con eso que Marx denominaba priorizar el valor de uso y no el valor de cambio, ¿no? De nuestra relación con el otro en función de las cosas, en función del trabajo. Me parece que ahí hubo una especie de cisma eh, que, que, que de algún modo puso entre paréntesis el futuro, pero reconcilió de alguna manera con recuperar algo de lo más, decía, originario. Viste que en filosofía lo originario no es lo original, no tiene que ver con el origen temporal, sino con aquello que de algún modo está siempre presente pero dormido, ¿no? Interesante cómo la crisis económica tan letal del 2001 hizo que recuperáramos eso que teníamos dormido, que es que en definitiva se puede vivir en una sociedad en intercambios, digamos, que no tengan otro objetivo que relacionarse con el otro para vivir uno mejor y punto, y sin otra perspectiva más que esa. Obvio que el trueque no fue buscado, fue más bien un residuo, fue más bien una consecuencia no deseada de una situación explotada. Pero bueno, las crisis siempre generan esto, o sea, una imprevisibilidad y las lecturas que uno puede hacer 20 años después, ¿no? Pienso, en base a esto que decís, de todos modos, el Estado, por ponerle algún nombre, o el poder, se encarga como luego de diluir y de pulverizar esas experiencias. Vos traes a cuento el trueque, también, no sé, cierto, anclado en el que se vayan todos esas asambleas masivas que sucedían en las plazas de Buenos Aires y del resto del país, de la clase media, pidiendo buscando una nueva representatividad. De eso no quedó nada a 20 años, ¿o sí? Depende, depende. O sea, por un lado, me parece que terminó plasmándose en el grito del que se vayan todos un proyecto de despolitización que había comenzado con el menemismo, ¿no? O sea, pensar el que se vayan todos como una irrupción intempestiva, me parece que no, digamos, no abono esa hipótesis, me parece más consecuencia de un proceso que había comenzado con la despolitización
propia de ese giro político que se da con el menemismo, ¿no? Es como la frutillita del postre en algún sentido. Y fíjate que lo que increíblemente da luego es una vuelta de la política, ¿no? Porque el que se vayan todos termina derivando años después en el proyecto kirchnerista con una repolitización que después excede al kirchnerismo o al peronismo en general, porque incluso las posiciones más republicanas de corte macrista han generado una idea de un apego a lo político, obviamente desde una lectura muy distinta, pero que el progresismo tradicional, pero sin embargo ha habido un retorno. Y después en términos de representatividad, me parece que la gran marca del 2001 es el descrédito de la política tradicional, no de lo político. Y yo acá invito a separar la política de lo político. Yo creo que, por ejemplo, hoy en día, movimientos como el feminismo o el ambientalismo recuperan algo de esa gesta que tiene que ver con que la crisis de la política tradicional no se lleva puesta a la política en sí. En filosofía tenemos un dicho, Mario, que es no cambiar el agua de la bañadera con el bebé adentro, ¿no? O sea, que cuando vos de alguna manera te das cuenta que la política tradicional está en crisis, eso no mata lo político como acontecimiento, mata la forma en que la política se fue desplegando en los últimos tiempos. Pero fíjate que frente a lo que parecía que era el auge de la antipolítica, sin embargo, hoy en día te diría que hay movimientos que lo que proponen es una repolitización muy fuerte, pero desde otro lugar. Sí, sí, y además esa bañadera filosófica que es muy clara, no se vacía de un momento a otro, digo, lleva tiempo, ¿no? Esto de lo que también sigue sucediendo con el arrastre de las políticas feministas, supongo, y luego la representatividad, a los pocos años ya estaba nuevamente, digamos, 2003 llega Kirchner al gobierno, ¿no? Claro, hay dos formas de la representatividad, me parece, en lo político que emergen después del 2001. Uno es más en una línea más clásica, el fenómeno kirchnerista. Y luego la otra es todos estos movimientos que de alguna manera, de un modo, si querés, más de secuencial con el 2001, entienden que la única manera de refundar lo político es por fuera de las estructuras tradicionales. Eso es Pero así. la representatividad es básicamente lo que se discute y me parece que hoy eso para nada está muerto. Me paro un minuto en la clase media, ¿no? Y cómo algunos valores de mito cayeron, se pulverizaron. El ahorro es la base de la fortuna. Me acuerdo que cuando yo era niño, mi madre me daba la libreta de la Caja Nacional de Ahorro y Postal y yo pegando estampillas tenía como el porvenir asegurado. Eso de algún modo entró en crisis a partir de la dictadura y se profundiza y creo que hay algo que marca un corte con el famoso corralito en donde todos nuestros ahorros, digamos, cómo hay algo de lo constitutivo socialmente e individualmente que fue pulverizado, ¿no? ¿Cómo se reconstruyen los valores a partir del miedo, del engaño, a partir de todo eso, esa esencia que ya desapareció? Y tal vez no se reconstruyan, ¿no? Digamos, de alguna manera te diría que esa clase media desde hace 20 años vive con el temor al espectro del corralito permanente. El corralito se convirtió en un fantasma que nos asedia y que siempre está golpeando las puertas de las casas, ¿no? De alguna manera ese mito del que vos hablás construyó su contramito, que es que podés ahorrar toda la vida, pero la inminencia del colapso es inmanejable y de la noche a la mañana uno puede perder todo. Me parece que la clase media ha ido viviendo en estos últimos 20 años
con esta sensación de precariedad, básicamente, que es lo contrario de la base de cualquier economía de ahorro, ¿no? Que es, digamos, el no funcionamiento, la pérdida de confianza o de crédito a las instituciones. Me parece que, y eso tiene una relación directa en la clase media con el desprestigio de la política como construcción del orden social y legitimación de que ese orden funcione, ¿no? Me parece que eso hace que de alguna manera haya en ese descrédito de las instituciones, de alguna manera se lleva puesto también el espíritu comunitario, ¿no? Digo, me parece que son hipótesis que también explican nada, el apogeo de un individualismo cada vez más importante. Nada, escuchándote, pienso que como para el pensamiento fueron grandes oportunidades también estas crisis, porque digamos, si entra en juego el descrédito, esto que mencionaste del trueque, la asamblea, la nueva constitución social con esta experiencia muy fuerte, esto de, bueno, el ahorro por ahí no era nada, ahora hay que pensar nuevas maneras, esto que vos decís. Digo, sin embargo, nos quedó como esa sensación de temor. Nadie nos dice, digamos, no hay una voz oficial que te lleve hacia aquí, más bien que la sensación de que la voz oficial te quiere llevar nuevamente al pre-2001, ¿no? No, sí, pero por eso, justamente, o sea, yo creo que yendo un poco a lo que intento frente a la pregunta anterior tuya, es como entender qué fue de esos mitos de la clase media tradicional que después del 2001 se reconvirtieron. Entonces, me parece que eso explica mucho del derrotero posterior. Y creo que, bueno, digamos, en la Argentina tuvo este tipo de manifestación, pero también es un fenómeno global, porque después, si vos te detenés, en todas las sociedades hubo su momento así de colapso, ¿no? O sea, vamos a ese término, que es ya que traes la cuestión más del pensamiento, yo creo que cada vez asumimos más la inminencia de un colapso. La palabra inminencia es una experiencia temporal que te la regalo, ¿no? Porque es la sensación de que en cualquier momento adviene algo que te desquicia, que te desestabiliza. Heidegger habla de la inminencia de la muerte, que es lo que todo el tiempo, fíjate, uno oculta, que es no asumir que te podés llegar a morir en cualquier momento, en realidad es inminente. Esa inminencia pensada en términos de disolución social y de crisis institucional es algo, digamos, que te coloca en un lugar de mucha fugacidad e imposibilidad de proyección y de apuesta. De algún modo, todo proyecto, digamos, de comunidad necesita establecerse en un lapso temporal que la inminencia del colapso imposibilita, ¿no? Me parece que ahí quedó muy pregnado, sobre todo en la clase media, porque la clase media en sus políticas de ahorro necesita de una experiencia del tiempo mediano, ¿viste? Y me parece que el cortoplacismo se ganó, ¿no? Se volvió un valor hegemónico y bueno, hizo que se transformaran valores tradicionales. Hablaste ahí recién de este miedo a asumir la inminencia del colapso, ¿no? Y pensaba también en cosas que te he escuchado hablar y mucho, sobre lo efímero de cierto tiempo individual, ¿no? Y esta cercanía de la muerte que queremos ocultar. Y a la vez, sobre el hecho de 2001, digo, un tiempo social que se agiganta. ¿Qué pasa con el hecho en sí y la evocación del hecho que se hace 20 años después? Digamos, ¿no? Vivirlo y contarlo, cómo opera ahí esa cierta diferencia? Está buena la pregunta, ¿viste? Porque es como el eje vertebral de toda reflexión sobre la historia, ¿no? ¿Cuándo ha pasado el tiempo suficiente para que esa evocación se vuelva un hecho histórico y no un presente recientemente pasado que todavía está de algún modo en movimiento? Y no,
te diría, es una cuestión de cómo las sociedades van elaborando estos sucesos. O sea, yo soy de los que piensa, y sabés que es una polémica que está abierta, que todavía no hemos salido de cierta sombra que la dictadura militar de los años 70 sigue dejando en la conformación de una identidad. Digo, hay un montón de gente que piensa que hay que olvidar ya lo que pasó en los 70 y en la dictadura. Hay otros que están absolutamente traumatizados. Para mí, digamos, no pasó todavía suficientemente tiempo. Se discute mucho en hechos como el Holocausto judío, por ejemplo, y el debate acerca de qué pasa cuando ya no queda ningún testigo vivo, ¿no?, de esos sucesos. Yo creo que el 2001, tiro esto, digo, porque es un tema de recurrente discusión en filosofía, porque el 2001 está demasiado cerca aún, y entonces el debate es si esa cercanía permite la distancia teórica necesaria para analizar realmente lo que pasó, o si esa evocación, como decís vos, sigue siendo apasionada. Y entonces uno habla del 2001 y le agarra como una especie de angustia en el pecho pensando en los ahorros, pensando en el corralito, pensando en los muertos de la Plaza de Mayo, en tanta gente que en su momento, digamos, salió a las calles y terminó en las peores situaciones. Digamos, creo que en ese sentido, digamos, está demasiado cercano. También es cierto, Mario, que en estos 20 años pasó de todo, ¿no? Digamos, no es que hubo después del 2001 una continuidad en un sentido más lineal o más pacífico, sino que tenemos estos 20 años de lo que fue primero el kirchnerismo, después el macrismo, pero bueno, no olvidemos que el 2001 argentino se inscribe en un 2001 que como fecha, es increíble, ¿no? Porque Kubrick anticipa en su película 2001, Odisea del Espacio, y el 2001 es el 11 de septiembre, ¿no? Un 11 de septiembre que en términos global, como fecha, también pega un giro a lo que es el orden de ese momento. Yo creo que es una realidad histórica todavía muy cercana. Totalmente. Pensaba en algo contracultural, en el sentido, me interesa qué opinás sobre, no sé, siempre siento que hay como una tendencia a pedirnos que funcionemos uniformemente, como una sola sociedad. Y volviendo al 2001, digo, una cuestión era la vida, el alimento, digo, voy al mundo de los saqueos, a toda esa concepción, las internas políticas, la provincia de Buenos Aires, etc. Y frente a la clase media, el ahorro, el trabajo, esto que hablábamos recién, somos uno, somos muchos, somos distintos, es posible tener una uniformidad. Somos, o sea, ya está el plural, ¿no? En la conjugación del verbo. Eh, no me cabe duda que somos muchos, diversos, desiguales y en conflicto. Yo creo que la sociedad es un campo de conflicto y creo que el gran proyecto de uniformización o de homogenización social se hace en nombre del ideal de la sociedad como una. Y me parece que ahí hay un imaginario que prende mucho, esta idea de tiremos todos para el mismo lado, eh, sin poder ver que cuando se tira para el mismo lado es justamente un lado el que termina triunfando en la dirección de donde se tira, y hay otros lados que tienen que acompañar en contra de sus propios intereses. Yo pienso más, frente a la metáfora de tiremos para el mismo lado, a la sociedad con intereses muy diversos tirando para lugares muy distintos. Por eso para mí la clave de la política es la democracia, entendiendo la democracia como un sistema que intenta poner a toda divergencia a un
debate permanente de sus diferencias, sin esa especie de mandato o demanda permanente del ponerse de acuerdo en los mismos contenidos, porque siempre hay alguien que está sacrificando su interés, y no es casual en la historia de la política que los que más sacrifican su interés sean los que menos poder tienen. Entonces, en nombre de esa totalidad homogénea, hay partes o fragmentos de una sociedad diversa que se llevan la mejor parte. Yo creo que la democracia es básicamente una invitación a entender que siempre hay alguien que está quedando afuera, ¿no? Entonces que nunca termina de cerrar ningún sistema o modelo. Derrida dice que la democracia está siempre por venir, que nunca podés darla por realizada, y que si en este momento, como en el 2001 o cuando sea, nos miramos todos diciendo, bueno, ahora estamos realmente todos de algún modo incluidos, es porque hay alguien excluido que no estamos viendo, porque al excluido no lo ves en su momento, porque siempre está legitimada y justificada su exclusión, ¿no? Las exclusiones frontales son claramente visibilizadas, pero no son las que preocupan, porque ya están puestas en la palabra y por lo tanto en la necesidad de encontrarle una salida. Lo importante en la historia del poder es cuando lo que se entrevé es una cantidad importante de exclusiones ocultas, ¿no? Esa es la idea del otro, el otro que es el que está siempre de algún modo afuera. El 2001 desnudó esto, ¿no? Lo que hizo fue como, en la explosión que se produjo en ese momento, que de repente nos encontrásemos a la vista con todas esas otredades que habían de algún modo hasta ese momento sido ocluidas Sí. y ocultadas, saltaron a la vista, ¿no? ¿Cuáles Entonces, serían, Darío, esas exclusiones ocultas? no, bueno, básicamente la pobreza, ¿no? Digamos, hablo en este caso fundamentalmente de exclusiones socioeconómicas, como todo el proyecto del neoliberalismo como proyecto económico, y no entro a discutir lo que puede ser la deriva cultural, que es otro tema, pero en términos económicos, detrás de la ilusión de un país feliz y de la capacidad de consumo infinito, había la mitad de una sociedad que estaba realmente quedándose afuera. Esta, esta necesidad, a veces pienso, bueno, nos sigue pasando, pero me acuerdo en esos días, algo nos va a salvar, algo va a venir. En ese caso era, me acuerdo, el dinero del Fondo Monetario. Lo uno al 11 de septiembre, porque por esos días se esperaba una partida de guita, creo que eran 6.000 millones de dólares que estaban esperando para no sé qué. Esta casi religiosidad en el manejo del poder, ¿no? Judeocristiano al menos, de algo, confiemos, esto pedirnos confianza. ¿Qué es esto de la salvación? ¿Cómo operamos nosotros como sociedad, o una parte de una sociedad, que nos dicen, calma Darío, calma Mario, calma humanos? Bueno, pero es como la evidencia de, de que aunque digamos que no, nunca dejamos de ser religiosos. Yo creo, y ese es un tema que yo trabajo mucho, Mario, que es las formas en que lo religioso sigue vigente, eh, obviamente maquillado de otra cosa, ¿no? Como encarnando en otras prácticas. La política moderna, las grandes ideologías modernas son secularizaciones de la religión, claramente. Y el modo en que muchas veces planteamos nuestra relación de confianza con la política es muy religiosa, esa forma. Confianza es una palabra que etimológicamente viene de fe. Ese fi de confianza significa tener fe. ¿Qué es confiar? O sea, ¿por qué vas a confiar, además, en liderazgos políticos que son claramente religiosos en lo que convocan como figura? La misma idea de idolatría es una figura religiosa y está muy ligada al mundo del rock, al mundo del deporte y ni hablar al mundo de la política, ¿no? Espectáculo, deporte y política son tres dimensiones de la espectacularización de lo social,
donde pervive esa relación idolátrica de lo religioso. Eh, es muy fuerte, digamos, esa impronta. Lo vemos en el caso de la pandemia, ni hablar. Toda la relación, me fui a otro tema, ¿no? Pero no importa, pero se ve la misma matriz. Toda la relación que tuvimos con la vacuna en los inicios de la pandemia fue absolutamente religiosa. Va a llegar la vacuna como el Cristo en el mar de Galilea multiplicando los panes, ¿viste? Venía la vacuna y trac, 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 nos curábamos todos. Pero la realidad material humana, que la ciencia explica y trabaja de otra manera, es mucho más contradictoria. Y así como la historia de la vacuna no es religiosa ni mesiánica, sino que seguimos viendo qué vacuna funciona, hay nuevas cepas, hay nuevas mutaciones, vacunas que te hacen bien, otras no. Del mismo modo, digamos, las formas de construcción social no derivan de fórmulas de las ciencias matemáticas, o sea, era absolutamente imprevisible lo que podía pasar a partir del cisma del 2001. Nadie se imaginaba, más allá de las posiciones que uno pueda tener a favor o en contra, que después del 2001, a través de lo que fue el kirchnerismo o lo que sea, venía un movimiento de repolitización. O venía después del 2001 un nuevo orden social con un Estado tan presente. Era algo inimaginable en esa época. O sea, y me parece que lo interesante de la política para mí, Mario, pasa por ahí, que muchos la quieren adornar y presentar como la ciencia social de la mayor racionalidad posible, y no hay ámbito más irracional de comportamiento imprevisible e implanificable que la política. Si no, si fuera tan racional y calculatoria como se dice, ni harían falta las elecciones. Imagínate, se derivarían o ya anticiparíamos los triunfos y derrotas en el sistema electoral. Pero hay otra cosa que está puesta en juego ahí que hace que esto sea tan interesante también al mismo tiempo. Total, y esto último que decís lo uno a lo primero que dijiste, y me da cierta alegría unir asambleas, unir en 2001, unir el movimiento de las mujeres generando temas de economía feminista que ya empezaba, los trueques, todo ese mundo más bien gobernado por mujeres en el cordón industrial de la provincia de Buenos Aires. Y eso es la sensación por lo que decís, que es esta práctica política, que eso no se puede derribar. Incluso, digamos, el poder puede o acompañar u observar, pero digamos, no, salvo por represión, no sé, no se me ocurre otra manera que puedas, esos movimientos dialécticos casi que emergen, ¿no? Sí, sí, estás abriendo una charla nueva con esto, porque de alguna forma no puedo no citar a Foucault y esa frase tan remanida al mismo tiempo de la voluntad del saber, donde Foucault dice, donde hay poder, hay resistencia. Y de algún modo, la pregunta, un poco frente a lo último que vos dijiste, es ¿por dónde pasa el poder? Yo pienso, después de Foucault, que esa idea del poder que viene de afuera a reprimir es una idea que por ahí no explica lo más efectivo que tiene el poder, que son sus formas de normalización, ¿no? Y cómo muchas de las prácticas y acciones que realizamos, en realidad venimos reproduciendo un poder sin darnos cuenta, por decirlo así. Y a veces las resistencias son formas de confrontar contra el poder, pero a veces, increíblemente, son formas que terminan siéndole funcional al poder. Porque es cierto, como dice Foucault, que donde hay poder hay resistencia, pero no olvidemos que el poder para ejercerse necesita hacerlo contra una resistencia. Y a veces es el mismo poder el que crea sus resistencias funcionales y uno queda medio con cara de pavo mirando para arriba diciendo, le estoy dando de comer a lo que el poder necesita, ¿no? También es importante, digamos, esa revisión en cismas, colapsos como los del 2001, porque hay un punto, y vos
volvés, y no es casual, sobre el final, al tema asambleístico, a los trueques. Hubo una beta que se abrió ahí que hizo que uno dijera, bueno, pará, no te digo que se viene la revolución, pero más o menos. Y de repente pasaron unos años y todo volvió al mismo lugar, ¿no? Entonces es interesante siempre esa oscilación entre lo que parece a veces, ¿no? Diríamos teológicamente la venida del Mesías y esa idea, siempre recuerdo un texto de Gershom Scholem que trae un relato talmúdico muy interesante, que es que un día el Mesías llega a Jerusalén, y listo, se terminó todo, llega, ¿no? Y uno de los habitantes de Jerusalén lo ve y le dice, el Mesías, ¿cuándo vas a venir? No pudo en ese momento aceptar que ya había venido, porque la clave de lo mesiánico es la promesa. Tal vez la clave de la política no tiene que ver tanto con lo que se resuelve, sino con estar siempre construyendo promesas incumplidas, ¿no? Hacia un futuro imposible. Por último, Darío, en este galpón de la memoria también, que es un poco evocar este 2001, ¿cómo te encontró ese 20 de diciembre de represión, de muerte, de locura? ¿Dónde estaba? No, digamos, justo estaba transitando yo esas cosas, ¿no? Una separación familiar, así que fue como fue un colapso completo, lo viví, nada, en todas sus dimensiones, pero digamos, me quedó mucho más, obviamente, no te quepa duda, impregnada mi subjetividad por una separación, digamos, de pareja, con una hija muy chica, así que viviendo un poco la realidad así de desarme social y de desarme individual y familiar al mismo tiempo. Gracias, Darío. Abrazo.